en el Salmo 111. Amén. Gloria a Dios. Hoy venía el hermano Pedro, hermanito, qué bendición verlo, bienvenido. Hermanito, que Dios me dio la oportunidad de administrar en el crucero bajo. Gloria a Dios. Es una alegría verlo en esta mañana. Dios lo bendiga y bienvenido, hermano. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 111 Amén. y el verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Bueno, diciendo gloria a Dios, se puede sentar. Gloria a Dios. Hoy vamos a tener esta enseñanza para toda la familia. Hacemos un paréntesis en cuanto a los temas que hemos venido trayendo acerca del nombre de Dios, Amén. porque este es un culto organizado por el Departamento de Familia y se ha organizado dentro del plan de trabajo que se dará una enseñanza mensual con temas de carácter familiar, una vez al mes, y creo que es el segundo domingo de cada mes, donde es preciso que todas las familias estén presentes para recibir enseñanzas. Gloria a Dios. De hoy en 8, si el Señor nos permite, continuaremos con el tema acerca del nombre de Dios. Amén. Bueno, hermanos, hay una de las preguntas de las que muchos se hacen, familias, padres, madres, e incluso hijos, se preguntan por qué las familias se pierden. Amén. ¿Por qué los hijos se pierden y por qué las parejas de matrimonios se divorcian? Amén. Son preguntas en las que a diario muchas personas se hacen. Amén. Y que algunos de los que están aquí presentes en determinado momento han sido parte de ese flagelo, de esa situación. Amén. Han sido víctimas. Amén. Y si estamos en esta mañana aquí es porque Dios quiere restaurar hijos, restaurar parejas, hogares. Él quiere restituir una familia en esta mañana. Es triste saber que muchos de los que están aquí quisieran tener la familia aquí junto a ti, Amén. el esposo, pero no se puede porque quizás es inconverso. La esposa quisiera tenerla al lado en esta escuela dominical, pero no ha podido porque por X o Y circunstancia no comparte quizás el evangelio. Quisiera tener los hijos, pero hay dolor de saber que tiene su propio camino y no quiere saber nada de Dios. Amén. En esta mañana quiero felicitar de una manera especial los hermanos que han venido con su familia y animarles en el nombre del Señor para que continúen
como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Démosle una alabanza al Señor. El deseo de los que tenemos conocimiento de Dios es que nuestra familia se salve. El deseo de los que hemos conocido a Dios es que ellos busquen de Dios y que ninguno de ellos se pierda. Qué triste cuando alguien de la familia coge caminos diferentes a los de Dios, a los que Dios ha trazado. Cuando alguien de la familia no comparte la fe en Cristo Jesús, cuando alguien de la familia se va en contra de las cosas de Dios, y unos quieren buscar las cosas de Dios, pero otros quieren salirse, otros quieren ir en sentido contrario. Es un tanto difícil, porque la casa estaría entonces dividida. Uno quiere buscar de Dios mientras otros no. Uno quiere poner música cristiana y el otro quiere colocar música del mundo. Y hay unos choques, porque el uno habla de Dios, el otro no. El uno induce a que se ore, a que se lea, pero el otro induce a otras cosas. Y siempre habrá esos choques en los hogares. Pero en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero que analicemos cuál es la razón principal por las cuales muchas familias se pierden, muchas parejas se divorcian, muchos hijos se nos salen de las manos. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuántos quieren que sus hijos mantengan con usted obedientes a la palabra de Dios, hermanos? Gloria al Señor. No se alcanza a ver, pero yo aquí les transmito el mensaje. Amén. La razón principal es la falta de temor a Dios. Falta de temor a Dios. Hermanos, si todos en casa fueran temerosos de Dios, las cosas serían diferentes. Que haya temor de Dios en los padres. Y si hay temor de Dios en los hijos, las cosas marchan de una manera diferente, para bien. No para mal, sino para bien. Cuando no hay temor de Dios, entonces viene una cantidad de problemas en el hogar. Porque mi papá tiene temor a Dios, mi mamá tampoco, y menos los hijos. Si no hay temor de Dios, entonces cada uno hace lo que quiere. Cada uno cree tener la razón y no se somete ni a Dios, ni tampoco se somete a padre, ni se somete a nada, ninguna regla en el hogar, porque cada uno cree tener la razón. No tienen temor a Dios. No hay temor a Dios. Todo es un descontrol. El temor a Dios, cuando hay allí en el hogar, hay amor. Amén. Amén. Hay amor. Hay comprensión. Todo se lleva mejor. Porque hay temor de Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Hay diálogo, se presta para hablar, para solucionar problemas a través del diálogo, para decirse las cosas sin herirse, para aceptar los errores.
porque hay temor de Dios. Pero si no hay temor de Dios, hay esos gritos y peleas. Amén. Hay tolerancia. Nos sabemos soportar los unos a los otros. Soportaremos quizás las falencias del uno, y me soportaré las mías. Consideraremos que no hay nadie perfecto y que todos tenemos errores, y unos de una manera, otros de otra. Nos toleraremos. Pero si no hay temor a Dios, entonces no hay tolerancia. Y también hay perdón. Cuando no hay temor a Dios, no se perdona. Se vive en un hogar lleno de amarguras, de resentimientos, de odios, pero no hay lugar para el perdón porque no hay temor de Dios en esa familia. Y también la unión. Al haber temor de Dios hay unión. Todos queremos ungir, todos queremos que nos vaya bien, y yo quiero que le vaya bien a mi esposa, ella quiere que le vaya bien, que le vaya bien, y queremos que le vaya bien a nuestros hijos, y nuestros hijos también quieren que le vaya bien a los padres. Y que entre todos nos vamos a ayudar, no hay egoísmo. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Porque hay temor de Dios en el hogar. Amén. ¿Qué es temor de Dios? Temor a Dios es no pecar. Amén. Porque alguien piensa que es temor. Hermanos, el temor a Dios no es miedo. Hay quien le tiene miedo a Dios. A Dios no se le debe tener miedo. A Dios se le debe sentir temor, que es diferente. Amén. Temor a Dios. Temor a Dios es amarlo. Temor a Dios es respetarlo. Gloria a Dios. Temor a Dios es obedecer su palabra. Temor a Dios es no pecar contra Él. Vivir en santidad, como dice su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Y ser santo es ser una persona que no peca. Eso es ser santo. Amén. Usted es santo. Hermanos, una persona que es santa es aquel que se abstiene de pecar. Ese es un santo. Porque el Señor nos ha apartado del pecado. Amén. Para su gloria, para su servicio. Eso es el santo. Alabanzas al Señor. Y hermanos, tener temor a Dios. Yo no peco, hermano, no porque el pastor me vea o porque alguien no. Yo soy consciente que no debo pecar porque amo a Dios. Porque así como amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Entonces debo respetarlo. Debo respetar su palabra. Y si respeto su palabra, entonces me abstengo de pecar y de cometer toda clase de fechorías, porque amo a Dios y su palabra, que es esta, y sus mandamientos, me dicen que no debo de practicar ciertas cosas porque a Dios le desagrada. Eso es tener temor a Dios. Amén. Respetar su palabra. Amén. Ahora vamos viendo por qué muchos hogares se pierden. Amén. Porque no hay temor de Dios Amén. en el hogar. Amén. Porque no se respeta la palabra de Dios. No se tiene en cuenta lo que Dios manda. Por eso es que muchos hogares se pierden. Por eso es que muchos hijos se encuentran en la drogadicción.
vienen entonces las desgracias espirituales en las familias. Por eso vienen. Digamos gloria al Señor. Si yo temo a Dios, mi hogar será diferente. Si yo temo a Dios, amo su palabra. Amén. Respeto lo que Él dice. Pongo en práctica sus mandamientos. Los pongo en práctica porque temo a Dios. Y si yo temo a Dios, mis hijos van a ver de mí un padre ejemplar. Van a ver en ti, hermana, una madre ejemplar que teme a Dios, que guarda la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. La Biblia dice en el Salmo 110, 11. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que la practican. Aleluya. Su loor permanece para siempre. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Sea temeroso de Dios. Amén. Es decir, no peque. Tener temor a Dios es no pecar. Amén. Así de sencillo. Amén. Mi madre me decía, mi hijo, no vaya a pecar contra Dios, Amén. porque Dios te está viendo. Y abría sus ojos. Yo recuerdo que era un niño de 5 o 6 años, y ella me abría los ojos así. Dios te está viendo. Donde quiera que estés, Dios te está mirando. No vayas a pecar porque en todas partes Dios te está mirando. A mí Amén. se me quedó eso. Aleluya. Gloria a Dios. Mi madre me enseñó que donde quiera que vaya, yo debo abstenerme de pecar. Porque a Dios hay que amarlo. Porque a Dios hay que obedecerlo. Démosle un aplauso al Señor. El Salmo 34:11 también dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Amén. Estaba yo analizando, hermanos, proverbista Salomón. Gran parte de las enseñanzas que escribe allí, sus proverbios, utiliza la terminología hijo mío, Amén. hijo mío, Amén. hijo mío. Amén. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Aleluya. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mi consejo. Amén. Qué bonito si analizamos la expresión que utiliza el proverbista, es hijo mío. Amén. Pero qué bueno entender qué clase de hombre lo enseña. Es una persona que ama a Dios. Es una persona que respeta a Dios, que respeta su palabra. Yo no tengo ninguna autoridad para enseñarle a mis hijos a amar a Dios, a respetar su palabra.
Amén. ¿Qué autoridad le voy a decir a mis hijos? El cigarrillo es malo, no lo haga. Amén. No tengo ninguna autoridad. Amén. No tengo ninguna autoridad para decirle a mis hijos, no diga mentira, que eso es pecado. Los mentirosos se condenan cuando ellos me ven a mí diciendo mentiras. No tengo ninguna autoridad. Amén. No tengo ninguna autoridad para educar a mis hijos en la parte espiritual si yo no vivo conforme a la palabra. No tengo autoridad. Por eso es que los hijos se pierden. Por eso es que los hijos cogen diferentes caminos, porque no ven un ejemplo en papá, no ven un ejemplo en mamá. Y yo lo que veo es todo lo contrario. Amén. Pero si los hijos ven que papá y mamá guardan la palabra de Dios, que son temerosos de su palabra, serían diferentes. Ellos no pensarían bien, hermanos, para coger otro camino. Ellos no pensarían bien, se abstendrían del mal, porque dicen, no, esto no es lo que mi papá nos enseña. Mi papá nos enseña es a Dios, y a Dios hay que amarlo. Amén. Alabanzas al Señor. La Biblia dice en Proverbios 16:6. Amén. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Qué hermoso versículo. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. No con el miedo. No es miedo, es temor. Que a Dios no se le tiene miedo, se le tiene respeto. Respeto. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cómo es que el hombre se puede apartar del mal? Siendo temerosos de Él, temerosos de su palabra. Alabanzas al Señor Jesucristo. La Biblia registra algunas historias. La historia de Noé precisamente. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Mira, hermanos, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Y en esta ocasión, yo no quiero que hagamos énfasis tanto en la construcción del arca, sino más bien en la formación que le da a su familia. Amén. Amén. Venía un diluvio, venía muerte, Amén. y estaba corriendo riesgo su familia. Pero él, ante todo, ante el inminente peligro que venía, él se llena de temor, es decir, se preocupa por guardar la palabra de Dios, el mandato de Dios, se preocupa por obedecer lo que Dios le ha dicho, se preocupa por ahora amar más a Dios. Se deja invadir del temor de Dios como hombre responsable de su casa, Amén. como hombre que tiene una responsabilidad por su familia. Se deja invadir del temor de Dios. Él es consciente, viene muerte, y yo no quiero que mi mujer perezca, y yo no quiero que mis hijos mueran en ese juicio. Entonces le voy a demostrar a mi familia que a Dios hay que amarlo. Si queremos ser salvos del juicio, si queremos ser libres, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Gloria a Dios. Pero no era tanto la construcción de clavar las tablas una por una,
y armar la embarcación, hermano, él estaba más preocupado, era porque su familia se salvara. Alabanzas al Señor. ¿Qué ingredientes cree que usó? ¿Qué instrumentos, qué herramientas utilizó él allí para que su casa se salvara? De una protección, una embarcación, esto se necesitarían clavos, un martillo, unas tablas, un poco de cosas, pero qué bueno que en esta hora, hermano, recordemos que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, y esa es una de las herramientas que nosotros como padres debemos utilizar en cuanto a la construcción y la formación de nuestros hijos. Si la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, entonces hay un inminente peligro. ¿Y de qué forma vamos a hacer que nuestra familia se salve? ¿Cómo nos vamos a interesar en que ellos tengan una tremenda formación espiritual si no es con la palabra de Dios? Si no es haciendo que esta palabra haya cabida en mi vida y en la vida de mi familia, instruyéndolos por el buen camino. Alabanzas al Señor, y damos todos gloria a Dios. Él está aquí en esta mañana. Dios quiere obrar en la vida de un corazón. Dios quiere salvar una familia. Dios quiere rescatar un hijo por ahí. Dios quiere rescatar una pareja que quizás está al borde del divorcio. Dios quiere rescatarla en esta mañana. Dios quiere rescatar unos hijos que quizás están a punto de tomar rumbo desconocido, y los padres muchas veces no lo saben, porque hay cosas que los hijos hacen y los padres no saben. Hay planes que los hijos tienen, las cuales los padres desconocen. ¿Conoce usted los planes de sus hijos? ¿Conoce usted el corazón de ellos? ¿Conoce los pensamientos de ellos? No los conocemos. ¿Por qué los hijos no nos cuentan quizás sus secretos? No nos cuentan quizás sus problemas, porque quizás no somos las personas que sabemos actuar en un momento en que ellos nos descubren sus secretos. Amén. Y no les damos esa confianza. Qué bueno que en esta mañana recapacitemos, hermanos, que necesitamos ser mejores padres. Porque puede tu consejo, puede tu ejemplo, puede la clase de formación que tú le das, puede librar a sus hijos del abismo. Los puede librar. Déjate invadir del temor de Dios en esta mañana. Démosle un aplauso al Señor. Infundiendo ese temor de Dios a su familia y llamando a su esposa y llamando a sus hijos y haciendo reuniones con ellos y advirtiéndoles acerca de lo que Dios decía y advirtiéndoles acerca de lo bueno y de lo malo y dándoles instrucciones. Yo me imagino a Noé todos los días aprendiendo a su familia y también estorbándoles el pecado. Yo me imagino a Noé construyendo y aconsejando a sus hijos. Amén. Yo me imagino a Noé más preocupado por darle una buena formación a su familia que construir el arca. Amén. Yo creo que el interés de él era más que mi familia quede bien formadita. Porque Dios va a acabar con todos los malos. Y los malos son los que no obedecen su palabra. Y yo no quiero que mis hijos caigan dentro del grupo de los malos. Los voy a formar con temor. Les enseñaba a orar. Les enseñaba a obedecer a Dios. Les enseñaba a buscar a Dios. Les enseñaba a apartarse del mal. Les enseñaba a discernir entre lo bueno y lo malo.
Señor. Él quiere que en esta mañana nosotros nos dejemos invadir del temor de Él. Queremos ver a nuestra familia salva de un juicio de las potestades del maligno, porque hay potestades en los aires, potestades malignas que buscan la forma de arrastrarse en la juventud, acabar los hogares. Son potestades del maligno, y la única forma para vencer todas esas potestades es dejándonos llenar del temor de Dios. Cuando yo soy temeroso de Dios, puedo superar toda potestad maligna. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. A los hijos hay que estorbarles el pecado. La Biblia registra la historia de un hombre, un sacerdote, que sus hijos hacían lo que querían y él no les estorbaba el pecado. Entonces Dios llamó a Samuel. Una noche lo llamó, se le apareció y le dijo: una cosa tengo que decirte. He aquí, te voy a confesar a ti algo que voy a hacer en Israel, y más exactamente con la casa de Elí, el sacerdote. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál era la iniquidad de Elí como sacerdote, como jefe de hogar? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es deber de nosotros como padres estorbarle el pecado a nuestros hijos. Gracias a Dios por esos amenes. Así nos diga mi papá tan talentoso. Mi mamá otra vez va a comenzar a decirme: no importa, hermano, hermana, no desmaye, no descanse, pero si tú ves a tu hijo en pecado, repróchale. Repróchale cuantas veces pueda. Repróchale, porque tú tienes un deber, una responsabilidad, y tenemos que responder a Dios por nuestros hijos. ¿Qué clase de formación le damos? Elí, el sacerdote, tenía una responsabilidad, tenía un deber. Pero él no la cumplía. Veía que sus hijos cometían pecado, blasfemaban contra Dios, y él no les ponía cuidado, no les decía nada. Y eso es grave. Eso es grave. Hermano, para estorbarles el pecado a nuestros hijos, yo debo de estar limpio de pecado. Yo debo de estar limpio en cuanto a lo que le voy a explicar, en cuanto a lo que le voy a reprochar. Amén. Gloria al Señor. Ellos blasfemaban contra Dios y él se quedaba calladito. Hay padres que son acólitos con el pecado de los hijos. Y hasta se prestan para que los hijos pequen. Hijo, ¿tú ya cuántos años tienes? ¿Es todo un varón? Mire a ver. Hay padres que impulsan a los hijos a pecar. Estoy dando a entender, ¿verdad? Ya tiene edad. Falta de temor a Dios.
Padres que no enseñan a sus hijos a conservar su integridad, Amén. a ser santos. No los enseñan a que se cuiden. Hermanos, a los hijos hay que enseñarles que se cuiden, Amén. que se conserven, Amén. para cuando Dios les dé su esposa, su esposo, puedan llegar santos a un altar. Amén. Amén. Hay que enseñarles, hay que estorbarles el pecado, hay que enseñarles a reprender los malos pensamientos, los malos deseos, hay que enseñarles a huir de la tentación, Amén. hay que enseñarles a no darle lugar a la carne, Amén. Amén. no darle lugar a la carne. Amén. Hay que enseñarles a conservar distancia. Amén. Hay que Amén. enseñarles a que se cuiden. Hay que enseñarles que ame a Dios por encima de la novia, del novio. Hay Amén. que enseñarle ame a Dios primero. Cuídese y consérvese para Dios. Consérvese. Démosle un aplauso al Señor. La vigilancia, nosotros como padres debemos ser unos artistas Amén. en la crianza. Hermanos, ser un buen padre y una buena madre, se necesita que sea un artista. Amén. El hecho no es decir, ya, yo soy padre de 5 hijos, aquí donde me ven, tengo hijos grandes. Pero ¿qué sacamos con que tenga 5, 6 hijos, 7, 8 hijos? Y ni uno de ellos es temeroso de Dios. Amén. Hay quienes dicen, no, que yo saqué mis hijos profesionales, uno es abogado, el otro es un médico, el otro es, bueno, una cantidad de profesiones, y mejor dicho, tengo unos excelentes hijos. Pero ni uno de ellos tiene temor a Dios. ¿Qué sirve eso? Amén. Aleluya. Sencillo, hijos llenos de cartones, de diplomados. Pero si no tienen temor a Dios, van derechito, llevan un camino derechito, con cartones y todo, derechito a una condenación. ¿Y de qué les sirve decir, yo soy el padre de esos hijos profesionales? Qué bueno, hermano, que así mi hijo no tenga escopo, no tenga nada, pero que se puede decir, ese hijo no tiene nada, pero tiene a Dios, tiene temor de Dios, respeta a Dios, es un siervo de Dios. Hoy siempre hay que enseñarles a amar a Dios. Hijo, ¿qué escuchas? Revisa, hermano, gánate la confianza de tus hijos para que tú puedas entrar un poquito en la intimidad de ella, de qué es lo que le escuchan los audífonos. ¿Qué música escucha? Amén. 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 Tú eres padre de ellos, Amén. tienes la autoridad. Tienes toda la autoridad de decir, me dejas escuchar un poquito de lo que estás escuchando. ¿Qué Amén. estás escuchando? Amén. ¿Qué ves en el internet? ¿Qué mantienen viendo en el internet? ¿Puedo ver lo que están viendo? Que sus hijos puedan decir, aquí lo papá, ahí está lo que estoy haciendo. O sí, mira, escucha lo que estoy escuchando. Amén. O será de esos hijos que se ponen los audífonos solo para escuchar que papá y mamá no escuchen lo que está escuchando. Por ocultar. Se enoja en la privacidad del chico. Si tú tienes una responsabilidad, tienes que ganarse la confianza de tal manera que él acepte y así escuche. Amén. Que tú puedas orientarle.
y decirle, hijo, esa música no te conviene. Amén. Eso que ves es malo. Amén. Con temor preparó el arca Amén. Amén. en que su casa se salvase. Y aquí queremos ver hijos salvos. Yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero que mi esposa se salve. Quiero que mi hijo Snyder, Andrés, Laura se salven ante todo. Antes de otras cosas, de título, de profesiones, de cualquier cosa de verdad. Ante todo, yo debo interesarme porque ellos se salven. Que alcancen la salvación de sus almas. Alabanzas al Señor, alabanza al Señor, que enseña la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. No pases a tus hijos por el fuego. Aleluya. Dice la Biblia en Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortilero o hechicero, ni encantador, adivino, mago, ni quien practique o consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Aleluya. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No pases a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cómo así? Pasar a su hijo o a su hija por el fuego es hacer que ellos también practiquen la adivinación, la agorería, la hechicería y la brujería. Que practiquen cosas mundanas. Y no se necesita que tengan que ir a un brujo o una bruja para ser hechicero. No. Si usted es de las personas que tiene abuelos que practica agorería, los abuelos, está formando parte de la hechicería y la brujería. Amén. No, pero aquí yo no voy donde el brujo. No, pero usted está formando parte. El que platica de sábila, la mata de sábila hay que tenerla colgada para la buena suerte. Eso forma parte de la brujería y la brujería. Amén, amén. De la hechicería. No, es que hay que ponerle la herradura. La platica de millonaria para que no falte el centavo. La platica en la casa. Y otras cosas. Todo eso le está enseñando a sus hijos. Amén. En el mes de octubre, dice que el día de los niños, el día de las brujas, Amén. es una fiesta satánica en el mundial, Amén. donde se le hace culto a Satanás. Amén. Y por eso es que se ven para ese tiempo cosas infernales, calaveras, murciélagos, gatos, etcétera, una cantidad de disfraces. Y muchos disfrazan a sus niños de esa manera, Amén. pensando que eso es bonito, que por darle gusto al niño, está pasando a su hijo por el fuego. Amén. Amén. Está haciendo que practique la adivinación, la brujería. Y esto dice la Biblia: a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Dios no nos lo permite. Si yo temo a Dios, entonces obedezco su palabra. Si yo amo a Dios, entonces me someto a su palabra y no practico el pecado.
Amén. Yo quiero que mi hijo tenga la bendición de Dios, Amén. no la maldición. Amén. Cuando una persona va en contra de las cosas de Dios, está haciendo que la maldición caiga sobre su vida y sobre su familia. Amén. En esta mañana, hermanos, Dios nos invita a recapacitar acerca del ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos. Gloria a Dios. ¿Por qué se pierden las familias? Amén. Por la falta de temor de Dios. Amén. 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 ¿Por qué las parejas se divorcian? Por la falta de temor a Dios. Amén. Amén. Porque si hay temor de Dios, yo amo a mi esposa. Amén. 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 Y voy a ser fiel y voy a conservar para Dios. Amén. 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 Si yo amo a Dios, no voy a cambiar mi hogar. Alabanzas. Amén. Si yo amo a Dios, si tengo temor a Dios, Amén. me abstengo de todo pecado. Amén. Amén. Y al abstenerme de todo pecado, mis hijos van a ver ese buen ejemplo. Amén. Y ellos van a ser fieles cristianos. Amén. Amén. Van a ser obedientes. Van a ser temerosos de Dios. Qué bueno que en esta mañana miremos a nuestra familia, hermanos. Miremos a nuestra familia con el deseo de la salvación para ellos. Usted no puede en esta mañana rechazar a uno de los miembros de tu casa, porque todos se necesitan. Amén. Yo no sé si están por familias, pues usted bien, por favor. Y vamos a hacer un ejercicio. Los niños van a buscar a sus padres y se van a ir a comer a sus familias. Aleluya. Cada uno va a buscar su familia y vamos en esta mañana a hacer una oración. Pero vamos a hacer un ejercicio antes. Ubíquese donde está su familia. ¿Sabe que las cosas cambiarán en nuestro hogar si nos dejamos invadir del temor de Dios? Yo quiero que tú mires a tu familia. Miren, mírense ustedes en la familia, núcleo familiar. No me miren a mí, miren el núcleo familiar. Miren la cara de uno a otro, mírense todos. Y ahora quiero invitarles a pensar lo siguiente. Mira, haciendo una reflexión, piensa por un momento. Mira los tuyos, piensa. ¿Qué pasaría si yo partiera mi familia de las orillas de esta vida? ¿Qué pasaría con ellos? Piensa en este momento. ¿Cómo quedaría su casa? ¿Cómo quedaría su hogar si tú tuvieras que partir? Ahora viene uno por uno y se partiera de una mamá, se partiera de su casa. ¿Cómo quedaría mi casa? Yo creo que la vida daría un giro. ¿Por qué no hoy los que vivimos ahí a tu lado? Los abrazas y les dices cuánto vale para ti, cuánto vale Jesús para ti.
representa a tus hijos en el seno de tu hogar. Invita a tu familia que se abracen y vamos a orar. Dile, Señor, lléname de temor. Lléname de temor.